Leer era mi válvula de escape, mi desahogo y mi consuelo, mi estimulante preferido. Leer por puro placer, por la hermosa quietud que te envuelve cuando resuenan en la cabeza las palabras de un autor. Esto lo hemos sentido todos, pero como suele suceder, lo explica mucho mejor Paul Auster, porque Paul Auster es un poco así, que lo explica él todo mucho mejor. Y la verdad es que del que habla Paul Auster, es uno de los milagros de los libros, cómo le ponen palabras a nuestros sentimientos. Será por eso que cuando leemos nos sentimos acompañados, porque los lectores somos a veces seres muy solitarios. Claro que somos solitarios, pero luego nos encanta compartir nuestras lecturas con otros, recomendar ese título que nos acaba de maravillar, preguntarle a nuestros amigos qué están leyendo, o unirnos a esa extraña comunidad de personas que merodean por las librerías, mirando los lomos, abriendo libros al azar por si una frase nos atrapa, curioseando qué es lo que lleva debajo del brazo el que está delante en la cola para pagar. Hoy estamos en una librería, en Amapolas en Octubre, en la calle Pelayo de Madrid. Bueno, a ver, realmente estamos en el sótano de Amapolas en Octubre, porque nos llamamos Nota al Pie y en cierto sentido lo subterráneo de las páginas es nuestro lugar. Las notas al pie son esas trampillas de los libros que nos descubren algo más, son las puertas escondidas por donde accedemos a sus secretos. Y por eso nos hemos colado por la trampilla de esta librería y hemos bajado por las escaleras que dan a la madriguera del conejo de Alicia, porque desde este país de las maravillas vamos a hablar de libros y de autores. Vamos a buscar lo que los libros esconden y sobre todo lo que los libros nos provocan. Y eso, claro, solo lo podemos hacer contigo. Así que te damos la bienvenida a esta sociedad no secreta de amantes de los libros. Vamos a hacer juntos ese ritual que nos apasiona, que es abrir un buen libro y dejarnos llevar. Esto es Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair. Hay personajes que son muy rebeldes, que se resisten a quedarse quietos. Bueno, los hay que se resisten hasta a morir. No hace falta que recordemos la que se organizó cuando a Conan Doyle se le ocurrió matar a Sherlock Holmes en las cataratas de Reichenbach, que tuvo que resucitarlo por petición popular. A lo mejor petición popular es un poquito suave para describir la rabia de 20.000 lectores enfurecidos que anularon su suscripción a The Strand. No voy a decir que los lectores españoles estaban enfurecidos, pero a ver, sí que estaban un poquitito inquietos, porque hay un personaje de esos, de los que se cuela en nuestras vidas, de los que queremos saber más, y nada, que no había manera, que su autora se resistía a contarnos algo. Tanto se resistía, que su legión de seguidores ha tenido que esperar 12 años, para reencontrarse con este personaje que es ya un poquito de todos. El personaje es Sira y la escritora es, claro, María Dueñas. Los lectores del Tiempo entre costuras ya sabéis que Sira es indomable por naturaleza, así que lo lógico es que por más que se resistiese María Dueñas a volver con ella luchara por volver con nosotros. Y eso es lo que pasó en primavera de 2021 y como había sucedido con la primera novela, se ha convertido en un éxito de ventas instantáneo, el libro más vendido del año. Por eso, Sira es el primer Open Book de Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair. El mundo ha cambiado y Sira también. La novela arranca en el Jerusalén bajo el mandato británico, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sira es una mujer más madura, más escéptica, con más cicatrices y tiene que reconstruirse en un mundo que está en ruinas. Menos mal que es uno de los personajes más versátiles que hemos visto jamás y lo mismo te corta un patrón que te pasa un mensaje encriptado para los servicios de inteligencia. A ver, lo de ser espía yo creo que se lleva en el ADN. James Bond siempre será James Bond, aunque en el cine ya no le ponga la cara a Daniel Craig. Y George Smiley, el oficial de inteligencia de Le Carré, siempre será Smiley, aunque caiga el muro de Berlín. Y Sira seguirá siendo, en esta novela, un activo muy importante para el servicio de inteligencia británico. Pero como es un personaje muy polifacético, también la veremos convertida en periodista, trabajando para el servicio exterior de la BBC con los españoles en el exilio, tras la Guerra Civil, o cubriendo la visita de Eva Perón a España.
Uno de los grandes aciertos de María Dueñas es habitar su libro con personajes reales que acompañan a Sira en esta aventura. Después hablaremos más de ellos, pero vamos a quedarnos con una palabra que acabamos de mencionar, aventura, porque es la palabra favorita de María Dueñas y porque Sira es en gran medida una novela de aventuras. Es reconfortante ver a una mujer metida en el mundo del espionaje, que tampoco es una cosa de la ficción, que Churchill tuvo una espía favorita, una polaca que se llamaba Christine Granville. Pero eso fue claro porque Churchill no conoció a Sira como la conocemos nosotros. Desde el principio, Sira es un poco de todos, pero desde 2013, el personaje que inventó María Dueñas es un personaje afortunado, porque Sira tiene ahora en nuestro imaginario colectivo una voz, unas facciones, una sensibilidad, una mirada. ¿Y qué mirada, además? Es, yo creo, la mirada más elocuente del cine español, la de Adriana Ugarte, que le dio vida a Sira en la adaptación del Tiempo entre costuras. Y como además de ser una de las actrices más increíbles de nuestro país, Adriana Ugarte es también, como todos nosotros, una lectora irredenta, la hemos invitado a Nota al Pie. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro sótano. Muchísimas gracias a vosotros. Adriana, claro, cuando los lectores supieron que María Dueñas regresaba con Sira, sintieron una gran emoción, pero no sé qué sentiste tú, porque decía que Sira es un poco de todos, pero es que es muy tuya. Sentí sorpresa, la verdad. Es algo que no me esperaba, porque habían pasado muchos años y ya mi corazón había cerrado el viaje, ¿no? Y la aventura de este personaje. Entonces fue como una especie de resurrección, ¿no? Como volver a nacer y sobre todo sentir mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué le pasa ahora? Y sí, sobre todo fue una mezcla como de mucha alegría, de muchas ganas de que la novela funcionara. De repente pude estar en contacto también con María y sentir su ilusión, y la respuesta por parte de los lectores ha sido maravillosa. Entonces, bueno, pues a mí me genera mucha emoción, ¿no? Y sobre todo mucha alegría por María. No voy a decir que Adriana Ugarte es como Clark Gable, que diría mi abuela. Y la mía. Claro, efectivamente, luego hablaremos de tu abuela. Vale. No voy a decir que eres como Clark Gable, pero un poquito sí, porque a ver, cuando Margaret Mitchell escribe Lo que el viento se llevó, ella cuenta que tiene a Clark Gable en mente, ¿no?, para el personaje de Red. María Dueñas no te tenía a ti en mente directamente para el personaje de Sira, pero sí que ella misma ha contado públicamente que cuando ve que tú le das vida a este personaje, ella siente que no puede haber una actriz mejor para interpretar ese papel. Tú, que además nos has contado, tienes contacto con María, esto es, no sé si un respiro muy halagador o un sentimiento de decir, qué bien. Sí, sientes mucha gratitud, ¿no? Pero también sucede, ¿no? Es un fenómeno que, o sea, no es por quitar importancia y me hace muchísima ilusión, pero creo que a lo mejor si lo hubiera encarnado otra compañera profesional y con ganas y con corazón, que hay muchísimas, igual hubiera sucedido, ¿no?, el mismo fenómeno. Pasa que cuando asociamos una cara, un corazón, una energía a un personaje, ya es difícil que surja en la mente una disociación. Entonces, como que es un fenómeno automático, ¿no? Pero por otro lado, no le quiero quitar importancia y quiero que poder sentir, ¿no?, ese elogio dentro, que es algo que cuesta, ¿no?, como ser humano, dejarte penetrar de las cosas bonitas. Sí, no le quites importancia, porque es muy importante y porque además esa vibración que tiene el personaje y que tú consigues darle es maravillosa. Pues gracias. Hay muchas veces que se habla de cómo entrar en un personaje, pero ¿y cómo se sale de un personaje como Sira? Eso fue un poco más difícil, sí. Sobre todo, recuerdo que el rodaje del Tiempo entre costuras fue para mí el más intenso que había vivido, y creo que a día de hoy es todavía el más intenso que he vivido, porque es muy difícil que en una ficción, en una historia que vas a rodar, el personaje tenga una presencia de casi el 100% de las secuencias. Esto es muy poco habitual. Entonces, como nunca había sucedido, yo creo que tampoco nadie estaba preparado, ¿no? Y a medida que se fueron sucediendo las semanas, yo fui sintiendo que
que las energías me iban fallando, ¿no? Y que tenía que aprender a gestionar mucho mejor mis fuerzas. Así que fue un rodaje en el que creo que me fusioné durante 7 meses con el personaje, porque no había tiempo para descansar de ella, ni dejar de ser ella. Era día y noche y soñaba con ella y soñaba con lo que le había pasado, con lo que había rodado y con lo que me tocaba rodar. Entonces salir fue difícil. Es verdad que se genera una cosa parecida a una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque terminas el trabajo, estás aliviada, tienes ganas de descansar y a la vez echas muchísimo de menos, ¿no? Lo vivido y echas muchísimo de menos ese ritmo que por un lado ha sido salvaje. Sí, supongo que es una mezcla y es difícil. Es difícil salir y por eso creo que cuando me enteré de la noticia de que se publicó Sira fue como, ¡wow! Aquí estás otra vez. Resurrección, sí, que vuelve un poquito el síndrome de Estocolmo. Quizá un poco. ¿Pero has pensado en la posibilidad de volver a pantalla con Sira? Porque María Dueñas ha tenido ya sus tentaciones de convertir esta novela otra vez en una ficción audiovisual. Pues se me ha pasado por la cabeza, pero como nunca sabes lo que sucede en este mundo en el que nos movemos, ¿verdad? Sí. Pues tampoco me atrevo a fantasear mucho, ¿no? Se me pasa por la cabeza, lo observo, lo dejo ir y me pongo a cocinar. Bueno, como portavoz de los lectores del Tiempo entre costuras y de Sira y de los espectadores de la serie del Tiempo entre costuras, ¡queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos más! Hemos mencionado antes a nuestras abuelas. Leí en una entrevista, claro, tú tuviste que aprender a coser para el Tiempo entre costuras y contabas que tu abuela era costurera. Mi abuela también. Bueno, la mía no era costurera exactamente, pero cosía mucho. Claro. O sea, cosía mucho y hacía cosas, entresacaba hilos, le gustaba hacer todo este tipo de mundo como de virguerías sobre sábanas, manteles, pero no se dedicaba profesionalmente a ello. Para ella era hobby. Claro. Pero yo desde pequeña ya cosía un poco con ella. Era como, para mí era una manera de acercarme a ella. Está viva y es una mujer maravillosa y ella se concentraba mucho y se abstraía y yo creo que meterme en su mundo de la costura era una manera también de decirle, Abu, estoy aquí, hazme caso. Y no sé, me daba muy mal, pero ahora es algo que hago bastante. Más que coser y crear cosas, me gusta mucho alargarle la vida a las prendas. De repente algo se rompe o se le rompe a alguien que está en casa y de repente me convierto en unas manitas. Pero en una señora como invasiva, ¿no? Y pesada, en plan, ese botón. Quítate el pantalón, que yo te lo coso. Y claro, ves a la persona como, ¿qué? Sí, sin pudor, yo te lo coso. Y claro, pues luego me di cuenta porque para mí es una pasión poderle arreglar eso, pero pongo como en tesituras muy complicadas a las personas que llegan a mi casa. Por favor, si vais a casa de Adriana Ugarte, llevadlo todo bien cosido, porque si no se empeñarán a echaros un remiendo. A menos que queráis desnudaros por alguna razón. Y ojo, se verá. O que queráis llevaros una especie de autógrafo, pero hecho con hilo de las manos de Adriana Ugarte. Si entra alguien por casa completamente descosido, sospecharé. Oye, pero esto también, esa conexión con tu abuela y con la costura, qué bonito, ¿no? Para construir luego este personaje que hace eso, coser, que normalmente ya no hacemos en esta generación, aunque yo también soy de las de la aguja y el alfiler. Sí. De hecho, me pasa con los trabajos que hay algo que me motiva mucho, que es dedicarle cada trabajo a una persona especial para mí. Como que esa persona sea el motor para cada día, ¿no? De rodaje, y el Tiempo entre costuras fue para ella. Qué bonito. Y ya que estamos hablando de la familia, tu madre me consta que es muy, muy, muy lectora. Sí. Que desde pequeña además te regalaba libros, muchos libros. Un reel que he leído, que te regaló cuando eras bastante niña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me gustan esos padres que regalan libros con poso. Potentes también. Ella, que es una gran lectora y de hecho tiene como su biblioteca en casa, ¿no? Y es muy gracioso porque ella firma sus libros porque le da mucho miedo que mi hermano y yo le robemos libros, ¿no? Porque ella dice, os lo presto pero con devolución. Ella siempre dice, un libro no se regala, los libros hay que comprárselos, id a la librería, que hay que comprar libros. Entonces siempre los firmaba y yo, no, es mío, mamá, mira la primera página, mírala. Entonces, de hecho, tengo alguno en casa y ella tiene todo apuntadísimo.
carísimo. Ya sabes Sí, que sí. es esto de los lectores, ¿no? Que los hay de dos tipos, los que prestan un libro pensando que se lo van a devolver y los que lo prestan sabiendo que no va a volver nunca más. Por Ella mucho que hayas puesto sospecha tu que firma. no, pero igual que con los tupper, es tan perseverante. Es lo mismo, sí, sí. Que vuelven. Adriana, por cierto, que esas casualidades de la vida, estamos en Amapolas en octubre, en la calle Pelayo, y tu madre es clienta de esta librería porque además tiene una tienda de antigüedades aquí muy cerca, ¿no? Sí, sí. Mi madre tiene una tienda en la calle Belén 7 que se llama Time Capsule. Y bueno, pues ahí está. Ahora mismo estará ahí y de hecho ya no sabe que estoy aquí, así que voy a intentar darle un susto y luego un beso. Muy bien, una sorpresa y luego un beso. Sí. Oye, ya que hablamos de sustos, he leído que tu padre te regaló otra vuelta de tuerca también siendo muy niña. Me parece muy bien también regalar estos títulos. Y los cuentos con de susto. Andersen también, Bien, que creo bien. que fue mi primer acercamiento a la depresión. Totalmente. Sí, sin duda. Sí, porque además los cuentos infantiles que ahora nos parecen, los asociamos con esta cosa de Disney y tal, ¿no? Pero era una cosa entre la depresión y lo hipersangriento. Era terrible. Sí, Era, sí. O sea, habrá una recreación constante en la soledad dolorosa que dices, bueno, de hecho luego por eso creo que tenemos tanto pánico a la soledad, porque se construyó una soledad súper negativa en estos cuentos. Es una cosa como de, y te quedarás sola, y te quedarás sola. Y es como, bueno, vale, no se está tan mal, ¿no? Pero fíjate... Y nunca estás solo. Claro, decíamos al principio que los lectores tenemos este componente a veces muy solitario, ¿no? Que incluso cuando estamos con gente, si estamos con nuestro libro, estamos ahí metidos en ese mundo. O sea que la soledad, como decía Becker, si es elegida también puede ser muy bonita. Maravillosa, y ha de ser reivindicada. De hecho, creo que el libro es un arma y una estrategia maravillosa para cuando estás con alguien y quieres que te deje de hablar un poco. Alguien a lo mejor al que quieres mucho, pero sacas el libro y dices, voy a leer un poquito. De hecho, mi madre hacía algo muy divertido, que lo sigue haciendo, que consistía... A lo mejor estábamos en el salón, cada uno pues con su revista, su libro, su no sé qué, y ya empezaba un poco la charleta por lo vaginis. Entonces mi madre empezaba a leer en voz alta. Como para decir, estamos leyendo. Y era como, Cuidado. Sí, cuidado que lleva ya 3 frases. Empieza la técnica esta de refectorio, estoy aquí leyendo en voz Sí, alta. estoy leyendo. Silencio, por Dios. Justo. Adriana, tú empezaste a estudiar filosofía, pero claro, el éxito en el cine y en la interpretación te vino muy pronto, así que lo dejaste, pero tú eres como... No, lo sigo por la UNED. Por eso, pero tú eres como Sira de las de R, dijiste, si no puedo ir a clase, me apunto por la UNED, y ahí que estás. Pero también pasa, y lo comentaba ayer, que claro, que lo que te pone cuando tienes 18 años, a lo mejor ya no te pone tanto cuando tienes 36. Entonces, mi relación ahora es distinta con la filosofía, es mucho menos como... ansiosa, ¿no? Es mucho más sosegada, más calma, y ahora me tienta mucho más estudiar, por ejemplo, veterinaria. O sea, es algo que ahora siento que va más conmigo. Siempre he querido desde pequeña, pero yo era muy de letras. Ya. Y las ciencias me bloqueaban muchísimo. Y ahora las ciencias me gustan. No creo que sea buena en ciencias, pero creo que si le echo así tesón, podría igual en años conseguir hacerla poco a poco. Entonces pasa eso, ¿no? Y pasa también con la lectura, cómo nos transformamos y cómo libros que te han impactado muchísimo, luego de repente, no sé por qué, pero no te saben a menos, ¿no? O no te tocan. Sí, hay libros esos de la adolescencia que no se pueden leer directamente, o sea... Leer, por ejemplo, cuando eres mayor, El lobo estepario de Germán Hesse es una llamada a la melancolía, porque nunca te va a crear lo mismo que cuando tenías 15 años. Justo. Sí. O Demian, o cosas... Claro, sí, de hecho, yo era súper lectora de Germán Hesse en la adolescencia. Yo también. Y entonces era como... o sea, si ahora lo hago, me siento masoquista. Total. Y le mando mi mayor achuchón a Germán Hesse porque creo que... Bueno, cuando éramos adolescentes nos sirvió y nos dio lo que necesitábamos y nos apelaba, ¿no? De yo creo que manera. sí, pero ahora sería como un suicidio, Total, ¿no? Es total, como... Total. Sí, o Marguerite Duras, ¿no? Es algo que como que duele, ¿no? Sí. Duele y gusta. Y ahora ya cuando has acumulado algunos dolores dices, me voy a ir solo a lo que gusta. Sí, un ratito, por favor. Me gustaría volver a la filosofía, a pesar de que ahora haya surgido esta nueva vocación veterinaria, después hablaremos de tus perros, porque un día hablando con el filósofo Javier Gomá, él me decía que lo importante de la filosofía realmente era la empatía, el poder ponerse en lugar del otro. Y hablando contigo ahora pensaba,
Claro, pero es que los actores también hacen eso, también es un ejercicio de empatía. O sea, esto también está relacionado con tu trabajo, ¿no? Qué bonita definición, Sí. la de este señor, la verdad. Sí, Qué bonita sí. definición. Nunca lo hubiera pensado así, la verdad. Porque de hecho a mí la filosofía a veces me parece... y sí me pasaba, ¿no? En la carrera, que a veces todos como echábamos de menos que tuviera un impacto más práctico, ¿no? Porque creo que al final la función de la filosofía es promover la reflexión, ¿no? Y generar cambios dentro y cambios fuera, ¿no? Que sea un arma útil y flexible y modificable y abierta al cambio. Y esta definición me apasiona porque de repente me hace salirme de la opinión que tenía como de los filósofos un poco ensimismados, ¿no? Y a lo mejor como que más egoístas, ¿no? Y más encerrados en sí mismos esta visión de empatía y de salirse de uno me parece como una estrategia maravillosa, ¿no? De conducir este arma, ¿no? Y este instrumento que es la filosofía. Y sí, la interpretación yo creo que también tiene que ir por ahí, ¿no? O sea, creo que al final si no empatizas con el personaje y con sus querencias, ¿no? Pues al final no vas a seguir hablando siempre de ti. Claro. Y siempre al final va a estar por debajo, que al final siempre un poco está empañado, ¿no? De tu dolor, de tus alegrías, de tu manera de vivir la ilusión. Pero creo que cuanto más te puedas salir de ti y separar de ti y ponerte en otra manera de percibir el mundo, mejor. Y esto sí me pasó con Sira. Sí creo que pude salir completamente de mí, de mi manera de pensar, de mi manera de percibir. Y esto no te suele pasar mucho por las velocidades a las que rodamos y porque a veces los personajes tienen demasiado que ver contigo. Y esto, a lo mejor las primeras semanas puedes mantener como una distancia sana y constructiva y creativa, y de repente cuando empiezan a sucederse las semanas, el cansancio y las prisas, cada vez empiezas a tirar más de tu propio ser, ¿no? De tu propio sentir. Así que me pasó con Sira y me pasó con una peli que rodé en febrero pasado, que se llama Lobo Feroz, que ahí pude vivir de una manera como súper... Para mí fue una revolución interior, de verdad, porque lo preparé con una compañera a la que admiro muchísimo, con Elvira Mínguez, enorme persona y enorme actriz, y era que la velocidad a la que pensaba el personaje fuera distinta a la mía. Oh. Y esto era un lugar, un recurso al que volver todo el rato. Y era brutal, porque esto nunca lo había hecho. El personaje debía pensar mucho más lento. No solo caminar más lento, moverse más lento, sino que sus pensamientos fueran como espesos y fueran como a dos marchas por debajo. Y esto era brutal. O sea, de repente agarrarte a esos recursos, pues ayuda mucho. Esto también te sucede cuando lees, quiero decir, cuando encuentras en una lectura, en una novela, un personaje que de repente te apasiona, ¿también piensas cómo lo interpretarías como actriz? Sí, me pasa. Me pasa desde pequeña que iba al cine. Nuestros padres nos llevaban también mucho cine, teatro, y pasaba que yo salía y decía, ay, a ver, yo creo que me siento como el personaje. Mi madre, Adriana, para. Y entonces enseguida me ponía a fantasear, ¿no? Ay, y ahora yo soy tal, y soy este personaje, y ahora vuelo, y sí me pasa. Me pasa, aunque intento no hacerlo, porque entonces si no disfruto, ¿no? Claro. Del trabajo de los demás, o de las historias de los escritores, o... Al final siempre estás otra vez como pensando en cómo yo lo haría, ¿no? Claro. Y no estás saliendo de ti. Claro. Entonces intento mantener un equilibrio entre fascinarme y que no se me vaya la cabeza. Está muy bien. Bueno, creo que este equilibrio debemos tenerlo todos un poco cuando leemos, ¿no? Esta, ya sabes, que es la primera balda de la estantería de Nota al Pie, y en nuestra estantería todos los meses tenemos nuestro Open Book, que es Sira, pero además queremos darle a nuestros oyentes, a vosotros, a los miembros del club, más opciones, porque la felicidad está en una librería con muchos volúmenes. Así que vamos a acompañar nuestro libro principal de otras 4 lecturas, y si te parece, Adriana, y si os parece a vosotros, os las voy contando a todos y a ti como miembro de honor de nuestro club de lectura, y bueno, pues vamos a comentar un poquito, ¿no?
Vamos a hablar de Una habitación propia, de Virginia Woolf. Si Shakespeare hubiera sido mujer, no habría sido Shakespeare, porque no habría tenido la oportunidad de demostrar su genio. Esta es una de las reflexiones de Virginia Woolf en este libro, un libro que es una declaración de independencia, de amor a la escritura. Virginia Woolf sabía que la libertad individual depende de tener los medios para poder ejercerla. De hecho, se construyó una habitación propia, que es una especie de cabaña para escribir en su casa en Monk's House, en Sussex, que, por cierto, se puede visitar. Yo, como groupie que soy de estas cosas de escritores, pues allí que fui a visitar la casa de Virginia Woolf con su habitación propia, con su cabañita, es maravillosa. Como ahora no se puede viajar mucho, también se puede ver por Google Maps y esas cosas, o sea que podéis buscarla, hay imágenes de la cabaña, ¿no? Y bueno, Una habitación propia es un libro que tiene que estar en todas las estanterías porque habla de la importancia de la independencia personal. Y doy fe que Adriana, esta mirada que tiene maravillosa, se le ha iluminado un poco cuando he oído hablar de este libro, ¿no? Un poco. Es que, de la importancia de la independencia. Sí, sí. Además es que este libro me acompañó en un viaje que marcó como bastante independencia, que fue un viaje a la Universidad de St. Andrews en Escocia. Cuando tenía 18 años terminé el cole. En ese primer verano, antes de empezar la carrera, me fui un mes a estudiar ahí y me llevé este libro. Entonces recuerdo pasear por esos campos maravillosos, esos prados verdes con esas vacas marrones con pelo rizado que no he vuelto a ver nunca y tumbarme ahí a leer este libro. Entonces, Es curioso además, ¿no? Como los libros quedan muchas veces absolutamente entrelazados a la experiencia del lugar donde los hemos leído, sea en tu habitación cuando eras pequeño, sea en un viaje memorable como este, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ha sido súper especial escucharte. Era un libro muy apropiado, además, para este primer viaje de independencia. Sí. Luego, además, no quería volver a España, yo quería hacer la carrera ahí fuera. Claro. Pero bueno, estuvo bien volver. Bueno, sí, estuvo bien volver porque así además te recuperamos. Vamos a hablar de otro libro muy interesante, Riesgos de los viajes en el tiempo, de Joyce Carol Oates. Esta es una novela sobre viajes en el tiempo, pero a ver, no es la novela sobre viajes en el tiempo que esperas, porque, como la mejor de las ciencia ficciones, es una feroz crítica social. Y además, fíjate, Adriana, que tienes bastantes cosas en común con la protagonista, que es curiosa, que se hace preguntas, que es una mujer fuerte, que como los buenos estudiantes de filosofía, ella, cuando es ahí joven, está poniendo en duda las cosas, y que se llama Adrián. Anda. Claro, se llama Adrián. Entonces, bueno, esta muchacha que es muy rebelde, muy inteligente, tiene que pronunciar el discurso de fin de curso de su escuela y allí se hace algunas preguntas incómodas, tan incómodas son las preguntas, que consideran que el discurso es peligroso para la autoridad y la mandan a un campo de reeducación. Lo que pasa es que en esta novela los campos de reeducación no están en un lugar apartado, sino que están en otro tiempo, en el pasado, que es lo más bonito de esta creación de Joyce Carol Oates, ¿no? Claro, yo creo que un personaje que tiene esa rebeldía, como tiene Adrián en esta novela, es de los que son muy atractivos para un actor, ¿no? Uy, a mí me encantaría, vamos, lo estás contando, no conozco la novela, la voy a buscar. Y sí, yo creo que estos personajes además te divierten y te empoderan mucho, ¿no? Porque son personajes que funcionan con... Al final es eso, ¿no? La rebeldía, la ira, el enfado, ¿no? Que todos sabemos cómo en esta primera parte del duelo, por ejemplo, de las relaciones, sí, esa primera fase como que nos ayuda mucho a sentir que estamos curados. Error, porque luego viene la nostalgia, pero sí hay algo como, es verdad, como de empoderar en esta lucha, ¿no? Y en esta rebeldía. Y como actor sí sucede, ¿no? Que cuando estás en personajes que no están sumidos, ¿no? en una pena o que no son el saco sobre el que el resto de los personajes como que vierten su violencia, pues al final te hace sentir en tu día a día cuando vuelves a casa más fuerte. Uh-huh. Porque es verdad que los personajes tienen efecto transformador en ti. Y igual que algunos te sumen un poco en la miseria, otros personajes es verdad que te reconfortan y te elevan un poco más, ¿no? Y te animan. Adriana, ¿y qué personaje de la literatura universal te hubiera gustado interpretar? ¡Jo, qué difícil pregunta! Sí. ¡Qué mala eres! Sí. ¡Jo!
podemos dejarla en el aire y al final, si te viene alguno... Mira, hay uno que me gusta mucho, no es de la literatura, pero Rosa Montero, en La ridícula idea de no volver a verte, habla de Marie Curie. Sí. Y de su descubrimiento del radio y de la relación con su marido. Es un personaje que me gustaría mucho explorar. Sí. Además es un personaje muy interesante, ¿no? Porque tiene toda esa actualidad de un matrimonio que está hecho de dos personas iguales intelectualmente, ¿no? Y sí es verdad que es un personaje muy, muy, muy potente. Y que en su gran pasión y en su gran ambición fueron muriendo sin saberlo. Sí. Por lo que, o sea, lo que más buscaban y lo que más amaban les fue matando. Sí. Les fue debilitando y les fue matando y destrozando por dentro, ¿no? Es una cosa curiosísima. Pues un personaje magnífico. Fíjate, Marie Curie, que estaba yo pensando que pocas actrices hay que, ya que hablamos de riesgos de los viajes en el tiempo, que hayan viajado tanto en el tiempo como tú, porque además has elegido un personaje claramente que sería una película histórica, ¿no? ¿Qué es lo mejor de hacer ficción histórica, por decirlo de alguna manera? Lo bueno es que ya hay un entorno que, como te comentaba antes, está ya muy separado de ti. Hay unos códigos que distan mucho de los de la actualidad. Entonces esos códigos hacen que te salves un poco de caer en las redes otra vez, de caer en tu propio lenguaje psicológico y lenguaje corporal. Entonces esto es un arma chula, ¿no? Para utilizar. Sí. A ver, vamos a seguir con las lecturas que proponemos alrededor de nuestro Open Book. La siguiente propuesta es Una educación, de Tara Westover, que es lo que se conoce como una mémoire, o sea, unas memorias, vamos, que no hay que confundir con autoficción. Cuidado, bueno, esto ya lo hablaremos en otro momento. Tara Westover escribe con el corazón en la mano para contar su propia infancia, que no es una infancia fácil. Y fíjate, porque es que ella nace en las montañas de Idaho, que así a primera vista dices, qué maravilla, qué lugar absolutamente paradisíaco. Pero, claro, es que su familia cree en el apocalipsis inminente. Es decir, son una especie de radicales milenaristas que creen que sus hijos no tienen que ir a la escuela y que es mejor enseñarle qué raíces pueden comer del bosque para cuando se acabe el mundo. Bueno, en fin. Total, que ella no pisa un colegio hasta que no tiene 17 años, que entra por fin en un aula, pero lo más inspirador de esta historia es que gracias a su talento, su capacidad de superación, por supuesto, acaba estudiando en la Universidad de Harvard primero y en la Universidad de Cambridge después. Y claro, al leer el libro impresiona mucho la importancia de la educación y de las familias. Antes hablábamos, ¿no? La importancia de lo que tus padres te dan para que leas, lo que te cuentan, que te lleven al cine, que tu abuela cosa contigo. Eso es muy importante en cómo somos luego, ¿no? Es importante, sí, lo que te rodea. Es importante lo que te dan, lo que te aconsejan y creo que sobre todo es muy importante lo que ellos hacen, que pasa mucho también con los animales, ¿no? De repente pasa con muchos dueños que a lo mejor dicen, es que mi perro no sé qué, es que mi perro es muy nervioso, es que mi perro destruye, es que... Entonces a mí me encanta, ¿no? Pues investigar la conducta del dueño, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Entonces, yo creo que en casa mi hermano y a mí nos pasaba que cuando llegábamos, mis padres estaban leyendo o seguían estudiando. O mi padre preparaba opositores por la tarde en casa. Entonces, el ambiente invitaba mucho al recogimiento. Había algo que tiene mucho que ver con sus prácticas diarias y en el presente es igual, ¿no? Entonces, no te salía como a hacer otra cosa. Ellos no tuvieron que perseguirnos mucho para estudiar, porque ellos lo hacían todo el rato. Entonces era como raro no hacerlo, porque al final, como niño y niña, quieres un poco imitar a tus figuras, ¿no? A los que son como tus primeros líderes. Entonces, y hay una cosa también de necesidad de pertenecer, ¿no? Al grupo y de no fallar, un miedo también a estar excluido, ¿no? De esa manada. Entonces hay algo sin querer pues de los pequeños monillos de imitar, ¿no? A sus papis. Así que yo agradezco mucho que ellos también tuvieran y tengan esas prácticas de cultivarse. Pero luego también, es muy bonito. Pero luego también está que te dejen ser tú mismo, ¿no? Porque tú sin antecedentes familiares, por decirlo de alguna manera, más allá de que salieras convertida en una Sara Bernard cada vez que ibas al cine con tus padres allí interpretando,
cuando les dices quiero ser actriz, te dicen adelante. Bueno, es complicado y ellos siguen sufriendo a día de hoy, y tengo 36 años, porque esto es algo que yo empecé a decir muy de pequeña, y mi madre pues esto pensaba que era pues... Aparte yo era muy tímida, no es que fuera una niña como... una niña espectáculo que lo hacía todo, que en algunos momentos nos disfrazábamos en Navidad y jugábamos, pero mi hermano, por ejemplo, era mucho más extrovertido que yo. Yo era más tímida, pero sentía como esa pulsión, esa necesidad. Igual a lo mejor meterme en otros personajes me hacía sentir más fuerte y más empoderada y menos tímida, ¿no? Me ayudaba, ¿no? Eran como vehículos para poder relacionarme y hacer cosas que a lo mejor a mí me costaba hacer. Y a mi madre le asustaba, porque de repente era, no quiero que empieces a formar parte del mundo de los adultos, ¿no? Porque eres muy pequeña. Y yo de adolescente seguía, R. Y justo en una librería que no estaba muy lejos de aquí, en la calle San Mateo, La Avispa. Ay, sí, La Avispa era una librería maravillosa. Mucho. ¿Cómo perdimos con...? Muchísimo. Era la librería de teatro de Madrid y era... Era maravillosa, sí, y el trato era impresionante, aprendías muchísimo. Yo de repente, no sé, a lo mejor pasaba tardes preguntándole pues cosas a los dueños, a los dependientes, y eran personas súper cercanas. Que tenía esa cosa maravillosa que ellos tenían obras que solo estaban en la Biblioteca Nacional, y las tenían allí los ejemplares fotocopiados que te vendían porque no estaban editados. Y tú ibas a buscar un Lope de Vega y te lo sacaban. Claro, como de Avispa. contrabando. Sí, era una cosa chulísima. Pues desapareció. Pero sí, ahí también anunciaban una cosa muy, muy chula, que eran los cursos de interpretación de fin de semana. Y a nosotros, a mi hermano y a mí, nos regalaban así como premio por las buenas notas, por el esfuerzo durante el año, pues un detallito a final de año. Entonces, pues eso, yo qué sé, un Discman o un disco y un libro y no sé qué. Y yo les pedí un curso de interpretación ante la cámara con Luis Jimeno, de fin de semana, intensivo, a los 14. Y me dijeron, vale. Ya, yo estaba ahí intentando meterme por cualquier rendija, ¿no? Ahí, y ahí ellos no se olieron nada, ¿no? Pero en el curso pues conocí a una persona que era amiga de Belén Macías, que justo estaba preparando su segundo cortometraje, Mala Espina, sobre una niña esquizofrénica, y estaba buscando chicas para interpretarlo. Y allá que fui al casting, intenté, convencí a mis padres para que me dejaran, y a partir de ese momento me dejaron compaginar personajes episódicos en series. Y bueno, para poder quitarme esta espinita. Y a los 16 ya me metí en la primera escuela, en Réplica, la primera escuela de arte dramático en la que estudié, y lo compaginé con el cole. Pero siempre ha existido. Me han apoyado porque yo creo que los pobres saben que soy tan cabezona y tan rebelde que yo creo que sentían que si no me apoyaban lo iba a hacer de todas maneras, ¿no? Iba a ser peor. Entonces me han acompañado de una manera muy respetuosa y muy cariñosa y muy cálida. Y aún así siguen asustados, porque es verdad, cuando hago personajes muy, muy salvajes o muy dolorosos, pues ellos ven como yo no estoy igual en mi vida real, ¿no? Mi madre siempre me lo dice, me dice, cuando empiezas a rodar es que ya cambias. Digo, ya, mami, es que la primera semana estoy bien, la segunda también, pero luego como que el drama se empieza un poco a asentar y ya estás un poquito más frágil, ¿no? Estás un poco... Y cuando pasan los meses, cogida con pinzas. Entonces, claro, eso al final los padres lo ven y sufren un poco. Entonces es como, claro, somos amantes del arte, pero no que tú lo hagas. Me imagino a tu madre como cuando leía en voz alta diciendo, comedia, hija, comedia. Claro. Claro. Vamos con el último de los 4 libros. Es Colgando de un hilo, de Dorothy Parker, porque, a ver, Dorothy Parker tenía que estar en la estantería de este club de lectura, de nuestro nota al pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair. La primera de las razones es porque durante casi 2 décadas Dorothy Parker escribió para Vanity Fair. La segunda, porque me encanta a mí, que siento que sea una razón tan subjetiva, pero me parece una razón tan buena como cualquier otra. Y la tercera, porque Colgando de un hilo es un libro que nos habla de las nuevas tecnologías. Claro que las nuevas tecnologías de la época de Dorothy Parker eran el teléfono, así que el libro, gran parte del libro, son relatos sobre conversaciones telefónicas, que no sé si os imagináis ahora un libro de relatos sobre cositas de las redes sociales y de Instagram y de tal. Bueno, fuera de esto, me interesaba mucho también Adriana Dorothy Parker porque, claro,
Dorothy Parker fue guionista en Hollywood en aquella época tremenda, en la que los guionistas estaban en cabinitas metidas en el edificio de guionistas. Claro, estaban Dorothy Parker, Scott Fitzgerald, William Faulkner. Les trataban como si fueran esclavos, una cosa, vamos, muy, muy, muy tremenda. Pero sí que me gustaría saber qué es lo que tiene que tener un guión para que a ti te seduzca, te llame y digas, sí, a por este. Pues yo siempre lo comparo con la química que sucede con las personas, ¿no? No sabes exactamente definir qué, no sabes qué es, pero de repente notas que estás conectando. O algo como el enamoramiento, ¿no? ¿Qué tiene, ¿no? Tu pareja. Pues no sé, tiene muchas cosas que jamás enumerarías porque no te gustan. Y tiene muchísimas cosas que te gustan y que nunca hubieras imaginado. Entonces, supongo que es que te deje muda. Que de repente, igual que cuando estás viendo una película, ya no estés analizando la técnica, sino que estés volando, ¿no? Cuando algo te hace dejar de analizar, creo que hay algo que funciona y tiene corazón. Y entonces yo ahí quiero estar. ¿Te pasó eso con Sira? Porque sí. He leído además que tú llevabas el libro, la primera parte del Tiempo entre costuras, como si fuera un diario en el rodaje allí totalmente anotado, ¿no? Yo lo llevaba, pero yo no lo quise leer. Por ejemplo, yo no leí El Tiempo entre costuras de forma ordenada ni lineal. Yo lo abría, mi manera de leerlo, y no ha cambiado, no lo he hecho. Lo abría todo el rato al azar, como si fuera el diario de Sira. Era su diario. Entonces yo lo abría al azar. Todo el rato al azar. Entonces, no sé cuántas veces lo abrí, muchísimas, pero todo el rato, al azar. No quería leerlo de manera ordenada, de manera cronológica, porque no quería sentirla como un personaje de ficción. Entonces, quería abrirlo como si fueran notas mías. Qué interesante. Y además, hay cosas que me parecen muy interesantes del rodaje, El Tiempo entre costuras, como por ejemplo esa curiosidad. Bueno, todos los lectores de María Dueñas sabéis que ella tiene una conexión familiar con Marruecos, que su abuelo Manuel Vinuesa se trasladó a Tetuán en el año 27, que trabajaba como topógrafo de la delegación de Fomento. Pero la curiosidad es que la delegación de Fomento luego se convirtió en el Instituto Cervantes y ya... doble tirabuzón, salto mortal. Ese Instituto Cervantes, ese edificio, fue el escenario, fue uno de los escenarios del Tiempo entre costuras. Sí. ¿Y cómo fue rodar allí, claro, en esos escenarios reales? Impresionante. Es que, claro, era... Bueno, luego tiene otra parte, porque es que, claro, rodar en Marruecos con parte de equipo técnico marroquí, igual que cuando te vas a cualquier otro país, tienes que adaptarte, claro. ¿no? Porque cada equipo rueda a su manera. Y tiene como... Es verdad que todos hacen cine o tele, pero cada equipo y de alguna manera cada país tiene sus protocolos. Entonces, es verdad que Tánger y Tetuán, y en general Marruecos, las ciudades en las que rodamos son muy ruidosas. El ritmo es frenético y lo que se requiere básico para poder rodar es silencio. Entonces esto era como una utopía. O sea, silencio se rueda no es algo que se diga en Marruecos. O sea, se puede decir, pero no se hace caso. No se escucha esto. Claro, es como que no cala. Silencio se rueda, es como si dijeran... ¿Sabes? Es como... Sí, vale. Venga, vale. Y entonces era un desastre. Pero a la vez... Yo creo que fueron como los capítulos al final más vistosos, ¿no? La luz que tiene Marruecos es brutal. Y ponías una cámara y yo decía, pues es que no hace falta que salgamos nosotros. Si es que es pura vida y todo lo que está pasando es emocionante. Entonces, sí, fue una maravilla. Y luego que son edificios, eso es lo que dices, ¿no? Llenos de historia. Y ya pasa también con la época, ¿no? Cuando ruedas también en escenarios estos reales. Y con el vestuario, ¿no? Es otra cosa. Hay algo que ya está tan impregnado de magia que ya te está haciendo el trabajo, ¿no? El contexto te está haciendo tu personaje. Entonces es muy de agradecer. Ya que hablamos de esos escenarios reales, lo hemos mencionado antes, que hay algo muy poderoso y muy inteligente que hace María Dueñas en Sira, que es colocar a personajes reales históricos en las páginas. Por un lado están los intelectuales, los escritores, los periodistas que se tuvieron que ir al exilio en Londres después de la Guerra Civil, que terminaron trabajando en el servicio exterior de la BBC. Claro, estamos hablando de Luis Cernuda, de Arturo Barea, de Salvador de Madariaga, de Manuel Chávez Nogales, pero también otros menos conocidos como Jorge Camacho, que era un periodista colombiano que fue el primer locutor del noticiario en castellano de la BBC para América Latina, que aparece en Sira, porque Sira trabaja con él, que es un personaje, y que además, como cuenta María Dueñas,
fue el protagonista de una de las aventuras radiofónicas más interesantes del siglo pasado en la BBC, que fue la dramatización del Quijote, que era el radioteatro más ambicioso de la BBC en aquella época. Era una dramatización en castellano. Adriana, tú que has prestado tu voz para un audiolibro, ¿te gustaría que volvieran esos radioteatros? Porque claro, la voz tiene esta cosa hipnótica, ¿no? A mí me gustaría, la verdad. La experiencia así más cercana fue también haciendo para Podium Podcast, haciendo Guerra 3. Y me gustó muchísimo. Claro, es que... Sí, es súper potente. Además hay una cosa como de relajo de no hay una cámara delante. Ay, que puedes estar relajada con la tripa afuera. Dices, uy, qué bien se está así. Y que todo el rato trabajas, ¿no? Como hablándole al oído a alguien, sí, es más bonito. Y luego es tan recogidito el ambiente, oscurito. Por la vuelta de los radioteatros. Desde aquí los pedimos, nos gustan. Oye, hay otro momento en Sira que está basado en un hecho histórico que tiene que ver con una actriz. Aunque no la conocemos como actriz, la conocemos como la mujer más famosa de su época, la primera y verdadera influencer. María Dueñas narra la visita a España de una princesa sin corona, de la heroína de los descamisados, Eva María Duarte, Eva Perón, Evita, y escribe: Eva Perón había sido actriz o aspirante al menos, nunca alcanzó el éxito, pero el hecho de haberse subido a escenarios y sobre todo de haber interpretado radioteatros la ayudaba a moverse con desparpajo frente a las audiencias, las cámaras y los micrófonos. ¿En qué puede ayudar ser actriz en la vida diaria, más allá de lo que le ayudaba a Eva Perón? Si es que ayuda en algo. No sé si ayuda en la vida diaria, ¿eh? No sé. Creo que la vida diaria no ayuda mucho. Creo que esa es la de las poquitas así contrapartidas que tiene hacer lo que sueñas, que es tu vocación, ¿no? Que es ser actriz. Porque, bueno, ya no puedes conocer de alguna manera desde cero a todo el mundo. Claro. A los que no te reconocen sí, y entonces es una pasada porque te sientes otra vez pues con la pureza, ¿no? De que te están mirando sin saber nada de ti y tú al otro igual. Entonces vuelves un poco al pasado, ¿no? A antes de tu primer trabajo o el primer trabajo que a lo mejor tuvo más impacto y recuperas ese poquito de anonimato. Es verdad que yo me siento privilegiada en ese sentido porque mis trabajos así han ido como espaciándose en el tiempo, ¿no? Entonces yo siento que tampoco yo me he aislado mucho, entonces siento que puedo hacer mi vida y que aunque me reconozcan... da igual, o sea, yo sigo hacia adelante. De hecho, le hablo todavía más. Si me reconoce, le hablo más como para que se olvide rápido de por qué me reconoce y me conozca. Eso está muy bien. Y entonces ya al cabo de eso, del rato de hablar de chapatas, de queso y de rutas por la montaña, pues ya no se acuerdan del tiempo entre costuras, por ejemplo. Eso está muy bien también. Oye, ¿qué estás leyendo ahora? Pues es que te comento porque a mí me pasa que soy un poco en este sentido, desde el punto de vista lector, picaflor, y entonces estoy con varios libros a la vez. Siempre me acompaña, que este es un poco talismán para mí, un libro de una profesora de meditación que se llama Tara Brach, y el libro es Aceptación Radical. Es un libro precioso en el que ella cuenta cómo descubrió que estaba rota por dentro y cómo a través de la meditación empezó a ayudarse a sí misma y a ayudar a sus estudiantes, ¿no? Y trata pues muchísimos temas, ¿no? Como la ansiedad, la meditación, la medicación, la autocompasión, la comprensión, el perdón. Entonces hay muchas cosas que te ayudan, la verdad. O sea, a mí me parece de verdad un libro como valiosísimo, contado en primera persona y en el que se describen muchos casos de muchos pacientes que dieron permiso y me parece como, para mí, un compañero, ¿no? de viaje y de rodaje. Luego estoy leyendo el último de Manuel Carrer, Yoga, y bueno, me está encantando, la verdad. Me gusta muchísimo. Es muy impactante, sí. O sea, la verdad que hay un momento, no quiero destripárselo a nadie, pero hay un momento casi, yo creo que un poquito antes de la mitad, ¿no? que hace una revelación potentísima, ¿no? de su propia vida, de una afección que tiene, ¿no? que te hace llorar, ¿no? Y que te deja con la boca abierta, te deja helada. Luego hay un libro muy chulo de frases, ¿no? Que tiene un
un chico que se llama Ya un pueblo o algo así, ¿no? Él se llama Ya un pueblo. Y ahora tiene su segundo libro o su tercer libro, pero este es el primero. Y son frases, reflexiones, ¿no? De repente en frases súper impactantes, súper potentes, y también me gusta abrirlo al azar. Antes de ir a hacer algo que me tiene un poco nerviosa o inquieta, lo abro al azar. Y eso me gusta. Y luego hay otro que también tengo siempre ahí, que se llama Los Yoga Sutra de Patanjali, que analiza bueno, de alguna manera es un estudio sobre el yoga Iyengar y sobre el análisis de las posturas, la aproximación a las posturas, la quietud. Y es algo que me pasaba el otro día observando animales que creo que es importante que yo intente traer a mi vida, ¿no? Que cuando ves, por ejemplo, a los cocodrilos, a las serpientes, en general a casi todos los animales, cuando piensas en ellos casi siempre te los imaginas en movimiento, pero los animales pasan muchísimas horas del día en quietud, practican muchísimo la quietud, y creo que es de una sabiduría brutal, ¿no? Igual para ellos es algo inherente, ¿no?, a su naturaleza, pero creo que para nosotros, por nuestro desgaste mental, nuestra autosobreexplotación de la mente, que muchas veces es absurdo y genera cero cosas productivas y felices, creo que es bastante interesante, ¿no? La práctica de la quietud. Aunque estés pensando, aunque no tal, pero quieto, no te muevas. Y el no te muevas, para mí, creo que puede ser muy positivo. Me gusta muchísimo este consejo. He imaginado a los oyentes de Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair, tirados con los cascos puestos para irlo ahí cerquita, escuchando a Adriana Ugarte así, tumbaditos en el sofá de su casa. Ay, la verdad es que pocas cosas nos gustan más, Adriana, que encontrarnos con lectores. Muy partidaria de dos cosas que has explicado ahora, del chapoteo y de mezclar lecturas, y estoy muy, 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 muy feliz de que hayas venido con nosotros a nuestro club de lectura. Muchas gracias además por darle a Sira tu sensibilidad, tu mirada, tu voz, tu todo. Si hay que hacer una votación popular como la de Sherlock Holmes o expresar nuestro sentimiento, queremos, por favor, que vuelva y que vuelva con Adriana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y a vosotros os recuerdo que nuestro Open Book es Sira y que tenemos otras 4 lecturas: Una habitación propia, de Virginia Woolf; Riesgos de los viajes en el tiempo, de Joyce Carol Oates; Una educación, de Tara Westover; y Colgando de un hilo, de Dorothy Parker. Y que estamos esperando para hablar de estos 5 títulos, que lo haremos en el segundo episodio del mes. Nos vamos a despedir ya de esta madriguera del Conejo de Alicia, de este sótano de la librería Amapolas en octubre. Muchísimas gracias a Laura Riñón Sirera por dejarnos este rincón, y nos despedimos como hemos empezado, con una cita de Paul Auster, porque ya sabéis que Paul Auster todo lo dice mejor. Cada novela es una colaboración entre el escritor y el lector. Es el único lugar del mundo en el que 2 extraños se pueden encontrar en términos de absoluta intimidad. Aquí os esperamos, en este lugar de intimidad, en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair.